Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Y como nos indica la música, llega el momento de los turistas con puñetas de José Juan Picos. Hola José Juan, ¿cómo estás? Hola, pues creo que bien, pero no lo sé. Tendría que hacerme un test. ¿Y de quién nos vas a hablar hoy? Pues de un viejo conocido de los turistas con puñetas. Vamos a ver, conocer el pasado ayuda a no perder la medida del presente, y más en tiempos de catástrofes naturales, porque eso es el coronavirus y no la guerra que nos venden los titulares y las soflamas. Dicho esto, voy a recuperar a Giuseppe Baretti, uno de los turistas con puñetas más alegres y de mejor conformar de los que pisaron la España del 18. Las satisfacciones que le ofrecieron nuestros antepasados quedaron recogidas en su guía, Un viaje de Londres a Génova a través de Inglaterra, Portugal, España y Francia, publicada en Londres en 1770 y reeditada el año pasado en castellano por la editorial Penguin. Sin embargo, las palabras de Baretti que traigo hoy son amargas, pues se refieren a los efectos del gran terremoto de Lisboa de 1755. Esa catástrofe conmocionó a Europa, y no en sus cimientos geológicos, sino también en los filosóficos. El sábado 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos, entre las 9:30 y las 10 menos 20 de la mañana, un terremoto de grado 9 en la escala Richter sacudió la capital de los Reyes Navegantes. Dada la festividad, las iglesias estaban abarrotadas. Los lisboetas sintieron primero el estrépito de un carruaje cuyos caballos se hubieran desbocado. Luego vino un zambombazo como el de una batería de cañones. A continuación, los edificios se vinieron abajo y aplastaron a los fieles y a los habitantes de las casas que todavía no hubieran salido. La estampida de los vivos los llevó al puerto, creyendo que allí estarían a salvo, pero se encontraron con un espectáculo digno del libro del Apocalipsis. El agua se retiró, y con él las naves ancladas. El fondo del estuario del Tajo, con sus vertidos y su vida acuática agonizante, quedó a la vista. Minutos después, la primera de una tríada de olas gigantescas se llevó por delante a quienes aún se creían a salvo. Pero el Atlántico no apagó el incendio colosal provocado por los miles de lamparillas ofrecidas a los difuntos. Empapada de agua y fango, Lisboa ardió durante 5 días. La hermosa capital, una de las más cosmopolitas y mercantiles de Europa, tenía en el amanecer de aquel día 275.000 habitantes. Cuando los supervivientes empezaron a enterrar o a arrojar cuerpos más allá de la desembocadura del Tajo, los cronistas de la época aseguran que contaron hasta 90.000 muertos. Pero no fueron las únicas víctimas. Entre el terremoto y los tsunamis, se estima que en Marruecos murieron 10.000 personas. El puerto pirata de Salé fue borrado del mapa y el yacimiento romano de Volubilis, muy adentro de Marruecos, quedó destruido. En la localidad onubense de Ayamonte murieron 1.000 personas. Cádiz se salvó de una ola de 20 metros gracias a sus murallas, pero la bahía fue arrasada. Las campanas de la Giralda tocaron por sí solas y la onda sísmica llegó hasta Cataluña. 5 años después, el 30 de agosto de 1760, Giuseppe Baretti desembarcó en Lisboa. El viajero anglo-italiano iba camino de Génova, el hogar familiar. Nada más poner el pie en tierra se encuentra con un antiguo criado, Batiste, un auténtico héroe, pues salvó a su prometida entre las llamas, las grietas y el oleaje. El hombre había salido de Lisboa poco antes del terremoto, pero volvió corriendo cuando los primeros temblores. Llegó a tiempo de ver a su novia Polly tirada sobre un montón de escombros. Se la echó al hombro y, esquivando los derrumbes y las llamas, pudo salir de nuevo de la ciudad. Si se hubiera retrasado en el rescate, ella habría muerto carbonizada. No es extraño que Baretti lo tuviera en un pedestal, no solo por su lealtad, sino también por su heroísmo. Lo primero que hace el viajero después de comer, beber y descansar es acudir a una corrida de toros, espectáculo que deplora, pero que no critica, pues entiende que forma parte de la cultura ibérica. En la plaza descubre una muestra de la crueldad y la falta de escrúpulos de los seres humanos.
Cuando está a punto de saltar al ruedo el octavo toro, el público se espanta y sale en estampida. Dice Baretti que el ruido de una catarata no se habría oído con los gritos de la multitud. ¿Cuál fue la causa del suceso? Pues que unos rateros empezaron a gritar «terremoto, terremoto». Así nos lo cuenta el turista. El plan les salió de maravilla. Muchos caballeros perdieron el pañuelo y muchas mujeres la toca, sin hablar de espadas y relojes, collares y pendientes. Lejos de afear la conducta de los ladrones, considera que son mucho mejores que los de Londres y Baretti asegura que hasta los espectadores se rieron al final del ingenio rateril. La guía viajera de Giuseppe Baretti se divide en cartas. En la número 20, el turista habla de los efectos del terremoto, visibles 5 años después. Estas son sus palabras. Me temblaba todo el cuerpo al subir a este y a aquel montón de escombros. Quién sabe, pensaba yo, si no estar encima de algún cuerpo, de alguna hermosa mujer, de algún niño desvalido. Ante las ruinas de una iglesia se compadece de las víctimas. Imaginad el tejado y la cúpula hundiéndose a la vez y aplastando a cientos y miles de personas de todas las edades, de todos los rangos, de todas las condiciones. Las palabras de Baretti resuenan hoy en nuestros corazones, porque no solo muere gente corriente por culpa del coronavirus, también se han quedado por el camino aristócratas como María Teresa de Borbón Parma o Carlos Falcó, un expresidente del Real Madrid como Lorenzo Sanz, o jugadores míticos como el rojiblanco José Luis Capón e incluso artistas como Lucía Bosé. Mientras Baretti pasea por las ruinas de Lisboa, una anciana lo agarra de la mano y le muestra un socavón. ¿Ve usted esa cueva? Era mi sótano y hoy es mi casa. Estuve sepultada en él 9 días y habría muerto de hambre si no fuera por los racimos de pasas que tenía colgados del techo. Al 9º día la mujer oyó a una partida de desescombro y gritó hasta que la oyeran. San Antonio me salvó, pero habría sido mejor morir. Salí sin una herida, pero vivo con necesidad y sin amigos. Éramos 13 de familia y 12 me murieron en la tragedia. A Baretti lo asombra el paisaje de escombros a lo largo de una avenida de 4 millas, y más aún que casi todos fueran de mármol. El terremoto destruyó el Palacio Real Lisboeta, el Teatro de la Ópera, que solo tenía 6 meses, el Hospital Real de Todos los Santos, el más grande de la época, y también desaparecieron ingentes cantidades de archivos históricos irrecuperables de las bibliotecas. A los turistas del siglo XXI aún se nos encoge el alma al visitar las ruinas del convento do Carmo, un esqueleto de piedra que los lisboetas dejaron como recuerdo de la catástrofe. Aunque Baretti opina que la ciudad será muy difícil de reconstruir, el marqués de Pombal ya estaba inmerso en pleno esfuerzo urbanístico. Tras cuidar a los vivos y enterrar a los muertos, Pombal diseñó una ciudad neoclásica en cuadrícula con grandes manzanas y calles despejadas y oreadas. Una buena muestra de aquella remodelación es la visitadísima Plaza del Comercio. La hermosa ciudad que hoy se despliega ante el turista entre la Alfama y el Barrio Alto es lo que aún se conoce como Baixa Pombalina, en honor al marqués. A Pombal también se le considera uno de los precursores de la sismología por su intento racional de investigar, explicar y prevenir otra catástrofe. Decíamos al principio que el gran terremoto de Lisboa conmocionó los cimientos filosóficos de Europa. Hay una parte de la metafísica que es la teodicea. Se ocupa de demostrar a Dios con argumentos racionales y de definir su relación con el hombre. La catástrofe lisboeta de la que fue testigo Baretti también arrasó con ese edificio filosófico. Lo que los ilustrados se preguntaban era, ¿de qué demonios está hecho Dios para permitir semejante crueldad? Y nada menos que en pleno siglo de las luces, tan iluminado como narcisista, que veía que su época igual no era el mejor de los mundos posibles. Una anécdota histórica contribuyó al escepticismo sobre el papel de Dios en la vida humana. El terremoto de Lisboa derrumbó las iglesias, pero los burdeles apenas sufrieron daños. ¿Era un paradójico mensaje divino por los pecados de sus criaturas? No, la verdad es que tenía una explicación geológica. Los templos se alzaban en la parte baja, sobre los sedimentos del Tajo, muy inestables, mientras que los prostíbulos, fuera de la ciudad, se asentaban sobre suelo firme.
El mismísimo Voltaire firmó un texto titulado Poema sobre el desastre de Lisboa. Algunos versos críticos con los optimistas de la época dicen así: filósofos engañados gritan, todo está bien, pues vengan y contemplen estas ruinas espantosas. Como si fueran palabras del mismísimo Baretti, Voltaire exclama: esas mujeres, esos niños, uno sobre otro apilados debajo de esos mármoles rotos. Y el filósofo Arouet señala con su decepción y con su pluma a Dios. ¿Se ha vengado Dios? ¿Su muerte paga sus crímenes? ¿Qué crimen, qué culpa cometieron esos niños? ¿Tuvo Lisboa más vicios que Londres y París? Lisboa queda hundida y en París se baila. Y así remata Voltaire su crítica a un Dios que considera inclemente, sereno e indiferente. La naturaleza queda muda, en vano se le interroga. Necesitamos de un Dios que hable al género humano. En fin, como ahora tenemos tiempo, permitidme un consejo. Igual que vigiláis la dieta para poder salir por la puerta cuando acabe el confinamiento, reducid la ingesta de televisión y redes sociales y leed algún que otro libro de historia que anda cogiendo polvo en las estanterías. Escuchad también Radio Viajera. Vuestra cordura y vuestros corazones os lo agradecerán. Sin duda. Este turista con puñetas también nos recuerda pues que en la visita que hicimos a Lugo, la guía que nos llevó por la ciudad nos contaba que el retablo de la Catedral de Lugo no estaba en su ubicación original porque resultó dañado también en este terremoto. Y en Cádiz, Daniel, el guía que nos enseñó la ciudad, nos contaba que en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, en el barrio de La Viña, se venera todavía hoy el estandarte de la Virgen de la Palma, porque Fray Bernardo, un fraile capuchino que oficiaba misa en ese momento en La Viña, no lo dudó al ver las aguas amenazantes, tomó el crucifijo y su capellán el estandarte de la Virgen de la Palma. Lo clavaron en la calzada y exclamaron: hasta aquí, madre mía, y entonces las aguas pararon. Así que seguiremos culturizándonos. Bueno, en la línea de Voltaire tuvo muchísimo más que ver el gobernador de Cádiz de la época, que mandó cerrar la puerta de tierra y así las olas no pudieron entrar. Eso fue mucho más decisivo, seguramente, que la intervención divina. Seguramente sí. Pero bueno, dejaremos también esta parte de leyenda para nuestros oyentes, ¿no? Bueno, de eso vivimos los viajeros, de las leyendas. Eso es. Muy bien, pues nada, un placer como siempre seguir aprendiendo cosas con tus turistas con puñetas, José Juan. Igualmente, nos vemos la semana que viene. Eso es, en una semana nos hablamos. Cuidaos. Y sobre todo, seguid en casa. Nos quedamos en casa y volveremos a viajar cuando todo pase. Hasta dentro de 7 días. Hasta luego.